Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, bien, continuamos la semana pasada, bueno, hoy es domingo, la semana pasada no tuve con mucho trabajo, eh, corrigiendo, bueno, respondiendo a algunas cuestiones, así que no pude grabar, sí, pero la vamos a recuperar. ¿Sí? La idea sería, si esta sí, sobre todo en proyecto, voy a subir dos, eso seguro. Y como teníamos una trazada, no sé si tres. ¿Sí? Eh, no sé si va a llegar a tres, pero dos seguro, que va a ser una de la semana pasada y otra de esta. Aparte ahí cerraríamos como este mini tema que es la modernidad. Sí, por eso me interesaría hacerlo junto, digamos. Eh, una vez que termine estas dos clases de modernidad, vamos a pautar un encuentro, ¿sí? Para ver para hacer como una clase de repaso, tanto de la primera parte de Garabedian, que eso yo ya lo expliqué, porque explicamos Garabedian, hicimos un paréntesis, ahí arranqué a explicar modernidad, que ahora entre hoy y otro video más lo termino, y entonces ahí hacemos como no sé si sería la palabra un cierre, pero sí como una primer parada de repaso en relación entonces a la primera parte de Garabedian y modernidad. Nosotros estuvimos trabajando el video anterior en relación a las formas de relacionamiento de Latinoamérica con la modernidad central. ¿Sí? ¿Cómo era ese vínculo? ¿No? Y ahí dijimos que había dos formas de relacionamiento, es decir, cómo la modernidad, sería cómo Latinoamérica se relaciona con los valores, con las ideas, con las formas culturales, con las ideas políticas, las ideas económicas de ese mundo europeo occidental. ¿Sí? Entonces, hay una primera forma, ¿no? En la cual esto, bueno, que habíamos explicado, que la modernidad central se imponía por ausencia, ¿sí? Eh, que Latinoamérica lo que tenía era un déficit, para algunos autores, ¿no? Un déficit histórico, por lo cual nunca iba a llegar a esa modernidad como se vive en Europa, ¿sí? Y era la modernidad, a lo sumo, algo como impuesto desde afuera, ¿sí? Como una imposición. Latinoamérica entonces en esas circunstancias se adapta copiando, imitando a la modernidad de los países centrales, pero como tiene ese déficit histórico, ¿sí? Como una falta de historia que sí tuvieron los europeos, ¿sí? Hay como una distorsión de la modernidad central o un simulacro, ¿sí? Como un intento de copiar algo que no termina saliendo mal. Entonces Latinoamérica termina siendo un espacio donde conviven elementos de la modernidad, como fue en su momento. Acá obviamente en su momento estaba hablando del ferrocarril, donde un elemento tecnológico muy moderno llegó a Latinoamérica y por ejemplo a la Argentina, ¿sí? Y llegó muy rápidamente. Por ejemplo también el subterráneo. Argentina fue uno de los primeros países, sí, de Latinoamérica, si no fue el primero, le dan el palo. Y del mundo habrá sido uno de los primeros también, obviamente no fue el primero, pero sí fue uno de los primeros en tener subte, lo cual era, bueno, un elemento de modernidad, pero a su vez en Latinoamérica convive eso de tener un elemento de la modernidad con, por ejemplo, lo que dice el autor, el latifundio, ¿no? Que era un signo de atraso, de mucho atraso, ¿no? Pero así empezamos en oposición, digamos, se va gestando una segunda forma de relacionamiento con la modernidad central desde Latinoamérica. Una segunda forma de relacionamiento, diría que es la opuesta. ¿Sí? Entonces, en esa segunda narrativa de la modernidad, ¿sí? La periferia, Latinoamérica por ejemplo, la periferia, ¿sí? Dialoga, ¿sí? Dialoga con los temas de la modernidad central. Acá la diferencia, por eso pongo en oposición, es que para estos autores lo que hizo Latinoamérica con las ideas políticas, las ideas económicas, las cuestiones culturales, ¿no?
culturales digo todo, digo de leer un libro, formas de vestir, formas de alimentarse, formas de pensar, ¿sí? Los libros que leemos y todo. Lo que plantea este segundo grupo es que Latinoamérica dialoga con los temas de la modernidad central. Es decir, que no ven una imposición, es decir, rechazan, ¿sí? Hay como un, sí, no lo vamos a poner acá abajo, ¿sí? Hay como un, por eso es opuesto, en un rechazo a la idea de imposición, que era, fíjense que era la clave de lo anterior, ¿no? Una imposición de que esto, bueno, lo que se lee, lo que se viste, cómo nos vestimos, lo que nos gusta, bueno, es algo impuesto, ¿no? Bueno, eso, para este grupo, el segundo, es una visión diferente, ahí no hay imposición. De hecho, encuentran como un diálogo entre lo que plantea América Latina y los temas de la modernidad central. ¿Cómo funciona ese diálogo? ¿Sí? Obviamente estoy diciendo diálogo, bueno, sí, un diálogo en realidad es como un ida y vuelta, ¿no? Uno lo piensa como en dos personas hablando, ¿no? Que se están comunicando. Obviamente acá no está estrictamente en dos personas que hablan y se escuchan y dialogan, pero sí en cuanto a ideas, libros, gustos, formas. ¿Y cómo está hecho ese diálogo? ¿Sí? Está hecho en función de algunos conceptos como puede ser la apropiación, apropiación, intervención, ahora lo vamos a explicar, intervención, reconfiguración, no son sinónimos, pero son conceptos que van todos para el mismo lado. ¿Sí? Lo que plantea en esta segunda narrativa, ¿sí?, es que Latinoamérica lo que hace es tomar esos temas de los gustos, formas, lecturas, ideas políticas, ideas sociales, ideas culturales de la modernidad, tomarlas, elementos de la modernidad, ¿sí?, apropiárselos, pero fíjate, la idea de apropiación es como que, bueno, ahí hay como que yo hago algo en eso que tomo, lo intervengo, yo desde Latinoamérica lo intervengo, digamos, agarro algo de la modernidad central, pero lo intervengo, no lo tomo, no lo copio así de una, sino que lo intervengo desde lo que me parece a mí, y yo estoy acá en Latinoamérica, lo reconfiguro, reconfiguración, ¿sí? No es que lo copio y lo pego, trato de copiarlo y pegarlo igual acá, sino que lo intervengo. Obviamente intervengo algo que viene de los países centrales. Sí, por eso digo apropiación. Tampoco es, por eso es, ahí bueno, estás como recreando algo. No lo estás creando, pero lo estás recreando. No lo estás creando, tampoco lo estás copiando igual, sino que lo estás como transformando. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto, ¿sí?, se puede ver, ¿sí?, una figura muy importante, ¿sí?, desconozco si lo leyeron en literatura, seguramente sí. Yo he intentado leerlo algunas veces por motus propio y me costó. Eh, Era algo a volver a ensayar, que es la obra de Borges, ¿no? Pero cuando leí esta parte como de la modernidad me resultó interesante. Eh, ¿Por qué? Porque dice, bueno, si hay alguien que representa concretamente esta idea de intervención, de reconfiguración, de apropiación, es la obra de Borges. Algo que es muy interesante porque, claro, ¿qué es uno de los pilares, digamos, en realidad de la obra de Borges? Es la tal vez lo vieron este concepto, textualidad, ¿sí? En la cual, ¿qué sería la intertextualidad? Sería que un texto, ¿sí?, puede ser oral o escrito, se relaciona con otro texto. También puede ser oral o escrito. Eh, Donde todo texto, ¿sí?,
todo texto es la transformación de otro texto base. Entonces, uno ¿qué encuentra en la obra de Borges? ¿No? Acá estoy siguiendo la definición y bueno, algo que leí muy menor yo, la verdad, tampoco soy un experto en esto, pero bueno, estuve ahí averiguando. Y que el texto de Borges, ¿sí? En su escrito, escritor latinoamericano, ¿no? Pero hay mucho en su obra, ¿sí? De tomar citas, es decir, de tomar ideas, ¿sí? O escritos, ¿sí? De figuras de autores franceses, de autores ingleses, ¿sí? Incluso algún alemán, ¿sí? Y él en función de eso, entonces fíjate ahí cómo está tomando algo de la modernidad central, pero lo reelabora, y esto para hacer una ficción, no es que está haciendo una investigación de... el tipo no está haciendo la historia de tal cosa, entonces escribe de Europa, ¿no? Porque ahí estás como narrando hechos, le hace ficción. Pero para crear su obra, él toma, ¿sí? Citas, pensadores, escritos franceses, ingleses, alemanes, ¿sí? Y en función de esas citas, él va creando su obra. Y ahí va montando la ficción, ¿sí? Tal vez tomar una figura de sí, bueno, ahí tendría que citar algún ejemplo concreto. Tomar la figura de una figura medieval, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo lo tomo, pero en función de eso hago mi escrito. Y ahí es donde lo estoy interviniendo o reconfigurando. ¿Sí? Y el resultado, claro, es algo, esto que decíamos, está como recreado, está reconfigurado. ¿Sí? Ejemplo, tomo un mito europeo y lo retransformo, lo reescribo. Pero lo reescribe Borges de Latinoamérica, que no es lo mismo que lo reescribe un francés. Entonces, busca construir su propio texto latinoamericano, pero tomando elementos europeos occidentales. ¿Sí? Fíjense ahí cómo está esa cuestión. Fíjense que ahí no hay imposición, ¿no? Por eso en esta lógica se rechaza el tema de la imposición. Hay una elección del autor. Podría haber tomado un mito o una leyenda de los pueblos originarios, por ejemplo, y él no toma eso, de los propios pueblos originarios latinoamericanos. Bueno, él no toma, que toma un mito de los mitos clásicos, de los griegos y de los romanos. Bueno, modernidad central. Pero ahí como que lo reescribe. Tomar la figura de los caballeros medievales, por ejemplo, del 1300, franceses, lo reescribe. Entonces, está claro, ¿sí?, que él, esto que decíamos, bueno, escribe lo propio, pero a partir de una reconfiguración o tomando los temas de la modernidad central. Entonces, ¿quiénes van a promover esta visión? Los teóricos de la globalización, y también, vamos a ponernos acá, y también los teóricos de las modernidades múltiples. Entonces, fíjense que dos maneras diferentes, ¿no?, de vincularse con la modernidad desde América Central. Una, por imposición y esto que se intenta simular, y sale mal, y otra es como que no hay una imposición, sino que hay como una apropiación, esto lo decíamos de Borges, ¿no?, de apropiar eso que viene de Europa, pero transformarlo a su vez, recrearlo, ¿sí?, para generar algo nuevo. Pero generar algo nuevo no
solo con lo propio, digamos, algo con propio de Latinoamérica, sino generar algo nuevo partiendo de un mito, de una figura, de una cita, de una idea, de un pensador europeo. ¿Sí? Entonces, representaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? Representaciones. Representaciones de 1 y 2. Es decir, cómo se representa 1 y cómo se representa 2. Representaciones de las narrativas. ¿Sí? Fíjense, recuerden que acá, que estamos trabajando las narrativas o las formas de vinculación de los temas de la modernidad central, cómo se relaciona eso con Latinoamérica. ¿Sí? Entonces dijimos que hay dos formas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profundizar en 1 y profundizar en 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 1 y el video siguiente vemos 2 y ahí termina. ¿Sí? Bien. Esta primera idea, ¿se acuerdan que la forma de relacionamiento tenía que ver con que se imponía por ausencia, había un déficit histórico, era impuesta desde afuera, Latinoamérica intentaba copiar o simular la modernidad central y había como una mezcla de cosas muy modernas con cosas muy atrasadas, ¿no? Tiene una forma de representación, ¿sí?, que se va a denominar el macondismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantea el macondismo? ¿Sí? Plantea lo siguiente. Lo que plantea, ¿sí?, es que el macondismo, recuerden que deviene de la modernidad central, esta idea de déficit histórico, de imposición, ¿sí?, de que Latinoamérica entonces intenta copiar y sale un simulacro, ¿sí? Plantea entonces, ¿sí?, esta idea de que Latinoamérica tiene una esencia, unas características de la región, que esas características no pueden ser captadas no pueden ser captadas, no pueden ser nombradas, no pueden ser entendidas por las categorías de la razón de los modernos de Europa Occidental. Sería como que en Europa Occidental se generan ideas, culturas, formas de pensamiento, ¿sí?, que sirven para entender la realidad de ese lugar. Que si con esas categorías o con esas ideas yo quiero pensar Latinoamérica,
no, como que no voy a encontrar palabras. Por eso habla de una esencia que es innombrable, así que no la puedo identificar, no la puedo describir, no la puedo nombrar por las categorías de la razón y por la cartografía política y científica de los modernos, ¿no? De los modernos de Europa Occidental. Es decir, como que ahí se genera, sí, esto se generan ideas, esto tiene que ver con lo político, con lo económico, con la cultura, sí, todo. Sí, se generan como ideas que sirven para entender ese mundo europeo, pero si, digamos, como que no logran explicar Latinoamérica. Eh, de hecho, bueno, nada, esto que nosotros decimos a veces de izquierda y derecha, ¿no? Por ejemplo, lo digo acá, para que se entienda algo más claro. Izquierda y derecha. Bueno, eso es es yo, ¿no? Estoy yo mirando la realidad de un lugar, ¿no? Bueno, eso surgió en Europa, entonces comenzó las ideas de derecha y después otros de izquierda, y bueno, ¿verdad? Bueno, como que si yo ahí me armo un esquema, no digo, bueno, izquierda es esto y derecha es esto, ¿no? Entonces lo describo, bueno, el ser de derecha, bla, 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 no importa qué, y ser de izquierda, bla, 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 ¿no? Bien. Lo digo, lo puedo aplicar a cualquier otro ejemplo, ¿eh? Pero yo lo traslado a lo político, que es algo, a ver si lo podemos sacar. Eso así, ese esquema, ¿no? Y bueno, vos me das 5 características de derecha y 5 características de izquierda, ¿no? Bien. Entonces, vos analizás Italia, agarrás esa hojita, ¿no? Y decís, bueno, Italia, a ver, este tipo que está hablando. Y a ver, sí, ¿dónde lo ubico? Y lo puedo ubicar en la derecha, pues mirá, el tipo está hablando y de las 5 características que para mí es ser de derecha, de que en Europa describe la derecha, las tiene. Si el tipo está hablando y ser de derecha son estos 5 temas, y el tipo hablando dijo este, dijo este, dijo este, dijo este, de derecha, ya está a punto. En esa misma Italia escucho a otro tipo y voy a decir lo mismo, pero con la izquierda. Es decir, yo lo escucho hablando, bla, 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 y tácate, 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 y esos 5 temas son de izquierda. Entonces digo, bueno, este tipo es de izquierda. Eso en Italia, Europa Occidental. Me voy a Inglaterra, lo mismo, porque están todos bajo la influencia de la modernidad. ¿Se entiende? Voy a escuchar a un tipo, capaz sin saber el nombre, pongamos que yo no sé el nombre del tipo, no sé el logo, no lo entiendo, no tiene ningún logo, no veo nada, ¿no? Solo lo escucho, ¿no? Lo mismo, lo escucho y voy a poder identificar que el tipo ahí está tocando esos 5 temas. Entonces lo puedo ubicar en la derecha y no me voy a equivocar, va a ser de derecha. Y después voy a Francia y va a pasar lo mismo. Entonces, ahí habría como un esquema, que es ser de izquierda y que es ser de derecha, independientemente del país, porque yo antes dije Italia, Francia o el Reino Unido, ¿sí? Como que ahí eso serían las categorías, ¿no? Como que ahí yo tengo bien claro, como la clasificación sería, como que las tengo bien claras, están bien nítidas. Esto por un lado y esto por el otro. Repito que esto aplica a otros aspectos que son mucho más complejos, que digamos, tampoco sé si yo estoy preparado como para meterme ya en otros puntos mucho más complejos, pero sí puedo dar como ejemplo esto, porque fíjense que ahora esto lo voy a trasladar a Latinoamérica y ahí es donde yo voy a entender esto. Ahí hay una categoría de la razón política, digamos, ¿no? Esto que yo decía, bueno, identifico 5, ¿para qué ser de derecha en Europa? Estos 5 puntos, y ser de izquierda es esto y esto, ¿no? Y ahí, bueno, ahí como, esa era la categoría, como la clasificación. Y la puedo escribir en una hojita y queda claro, no es difuso, es claro. Ahora, yo agarro esa hojita de izquierda y derecha con 5 puntos, me vengo a Latinoamérica y ahí es como que no está tan claro. Porque, por ejemplo, yo voy a encontrar una figura X, para no poner nombre, y de las 5 va a tener 2 de un lado, de la derecha, capaz una de la izquierda moderada, otra de la izquierda extrema, pero también tiene otra idea medio de derecha. Entonces ahí hay como una mezcla. Por eso, ¿qué te muestra eso? Muestra que ahí obviamente la forma de analizar eso sería una, estamos copiando mal, porque el tipo,
no sé, quiere ser de izquierda, pero tiene algunas ideas de derecha también. Entonces como que quiere copiar a Europa y hace cualquier cosa, porque está diciendo algunas cosas de derecha también. Esa sería una forma de verlo. Otra forma de verlo sería, mira, ¿por qué hay que copiar lo de Europa? El tipo está planteando sus ideas. Y sí, y apunta a este punto, esa figura política de este invento, esa figura política de Ecuador, por decir un país latinoamericano, que tiene determinadas ideas, esa figura política de Ecuador que tiene determinadas ideas, no le interesa copiar los modelos europeos, ya sea de izquierda o derecha, es como que no es de copiar eso. Entonces ahí habría como una esencia innombrable, ¿se entiende? Como que la isla Latinoamérica construye lo político, no es que no hay política, pero la construye a su manera. Es algo, la construye de su forma, con su propio toque, digamos, ¿no? Con su propia impronta. Entonces, como construye lo propio desde su lugar, Ecuador, Latinoamérica, si yo lo quiero describir como izquierda y derecha de acuerdo a las categorías europeas, es donde ahí no lo puedo nombrar, porque este tipo veo que tiene, no sé, dos ideas de derecha, pero una de izquierda moderada, una de la izquierda extrema, es como que ahí hay algo innombrable, es decir, como que un europeo en sí no lo va a lograr captar. No lo va a lograr captar. No es algo tan claro como... No, en realidad no es algo que pueda ser nombrado por las categorías europeas de izquierda y derecha. ¿Sí? Entonces, por eso dice, para el macondismo, Latinoamérica es una esencia innombrable por las categorías de la razón, ¿sí? Y por la cartografía política y científica de los modernos. Moderno sería esta Europa de la modernidad central. En este sentido, ¿sí? Como última idea del macondismo, vamos a señalar que hay una narrativa, ¿sí? Como una explicación que pone el foco, ¿sí? En una... Sí, vamos a ver. Esta sería la última idea del macondismo, ¿sí? Entonces, esto ahí abajo, ahí va, ¿sí? Diferencia esencial. Entonces, lo que plantean estos pensadores vinculados al macondismo, supongo que el nombre deriva de una obra de Márquez, sería que Latinoamérica tiene una diferencia como que son dos esencias diferentes, Latinoamérica y Europa. ¿No? No es que Europa es el lugar como desarrollado y Latinoamérica una copia de eso mal hecha, ¿no? Como decir, bueno, pero yo quiero ser eso, no quiero ser esa Europa. Sino que en realidad son dos regiones con su esencia. ¿Vieron cuando dice, bueno, una persona tiene una esencia y hay otra persona con otra esencia? ¿No? Como que, bueno, ya tiene una forma de ser muy marcada. Después obviamente la podés modificar con los años, pero como que tu esencia no cambia. Y es bien diferente a la esencia del otro, ¿sí? A la esencia de otra persona. En realidad lo que diferencia a esas dos personas es su esencia, como que son algo esencialmente diferente, ¿sí? Como que del momento que nacés ya sos diferente, ¿sí? Lo que plantea es que Latinoamérica tiene una diferencia esencial con Latinoamérica, con los países de Europa Occidental, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, además para que se entienda lo político. Lo estoy pensando ahora, igual lo tendré que pensar un poquito más, pero, por ejemplo, en la idea, seguramente un concepto que ustedes escucharon muchas veces, que es
región en vías de desarrollo, ¿no? ¿Qué es Latinoamérica? Es una región en vías de desarrollo. ¿Qué sería? Yo digo en vía de desarrollo, es como que hay como un lugar, ¿no? Imagino como un camino a donde llegar. El punto de llegada, que sería la modernidad central, Europa Occidental, Estados Unidos, ¿sí? Como que tiene esos lugares de modernidad central. Y como que Latinoamérica va para ese lado, ¿sí? Como que, digamos, más rápido, más lento, no importa, pero como que está en ese camino. Obviamente podemos decir, mirá, está en ese camino, pero a 10.000 kilómetros de lejos. Está bien, puede ser, pero está en ese camino, está como en una misma ruta. Como que está Mar del Plata y está la ruta. Estás lejos, porque son Latinoamérica y es evidente que estamos lejos. Pero hay un camino. ¿Sí? Eso sería como en vías de desarrollo. La noción de en vías de desarrollo es que está ese camino y que vos estás en el camino y que, bueno, aplicando algunas políticas vas a llegar ahí. ¿Sí? Esto yo lo expliqué en historia cuando hablamos del desarrollismo. Esto lo plantea de manera diferente esta explicación del macondismo, porque ahí lo que dice es, no vas a llegar a ser nunca esa modernidad central, y no lo plantean como algo malo, como diciendo, oh, qué malo, no vamos a llegar a eso, sino como algo triste, sino como que dices, no vas a llegar nunca porque vos no sos algo diferente a eso. ¿Sí? Sos algo diferente a eso. Sos esencialmente diferente. No, digamos, es imposible que llegues a eso. ¿Sí? Pero no por una cuestión, repito, no por una cuestión como depresiva, que a veces esto uno lo escuchó, nunca vamos a llegar a ser, porque ellos son re inteligentes y nosotros en Latinoamérica somos re cortos de mente y nunca, no plantean de ese lado, sino decir, no vas a llegar a eso porque esencialmente vos sos otra cosa. No sé, es como una persona que, no sé, sus dos papás sean de estatura baja y tu esencia va a andar más o menos, y querés llegar a ser en algún momento de tu vida una persona de 2 metros. Bueno, no vas a llegar nunca porque esencialmente vos sos algo diferente. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia esencial entre Latinoamérica y esto que decíamos, por ejemplo, el político de izquierda y de derecha. Bueno, acá es como, no es que es un político ecuatoriano que quiere copiar al europeo y hace cualquier cosa y es medio corto de mente y toma dosis de derecha, dosis de izquierda. No es eso. Es que él plantea algo para una región diferente de lo que es Europa. Entonces su discurso es algo diferente, ¿sí?, a las categorías políticas europeas. Entonces, la última corriente, si siempre estoy en este 1, ¿sí?, que ahí no lo había aclarado. Entonces, eso aclaro. Obviamente, como en Latinoamérica muchas veces no se tiene en cuenta esto de que Latinoamérica es algo diferente, ¿dónde entra la idea del simulacro ahí? Esto que decíamos, bueno, pero muchos sectores esto no lo tienen en cuenta y lo que hacen que es, bueno, querer copiar y ser Europa Occidental en Latinoamérica. Y ahí es donde se un simulacro y sale cualquier cosa. Porque sería como justamente la persona que tiene 2 papás de baja estatura y intenta, no sé, tomar medicamentos para medir 2 metros y le termina saliendo cualquier cosa porque sale como un simulacro, se entiende como algo como que no, como que en lugar de darte cuenta que esencialmente eso es otra cosa, no te das cuenta de eso y querés copiar a esa modernidad central y te sale cualquier cosa, ¿no? ¿Qué sería cualquier cosa? Esto que decíamos acá, sale el ferrocarril, ¿sí?, con el latifundio, ¿sí? ¿Qué es lo que sale en ese simulacro? Creo que yo las fotos las mostré. Sale esta foto. No, o algo, sí, sale esta foto, ¿no? ¿Dónde estaría el simulacro de querer copiar? Bueno, vos tenés la modernidad con trenes, rutas y empresas internacionales, ¿sí?, en estos edificios y un barrio, uno de los más caros de la Argentina, Puerto Madero, ¿sí?, copiando a la arquitectura europea,
Sí, bueno, internacional, copiando la arquitectura internacional, esto es Frankfurt, Alemania, ¿sí? Fíjense qué parecido, ¿no? Intenta copiar y es como que uno ve esta foto y dice, ah, bueno, pero estoy como en Frankfurt, mirá, esto es Puerto Madero, donde el metro cuadrado acá sale carísimo, en dólares, eh, pero en ese intento de copiar, digamos, lo que resulta es que Puerto Madero está acá, a 10 minutos tenés un barrio popular, ¿no? Y ahí es donde se da como el simulacro, ¿se entiende? Como, bueno, eso de no tener en cuenta de que Latinoamérica es una región esencialmente diferente, cuando vos no tenés en cuenta eso, lo que intentás es copiar. Y bueno, quiero hacer como Europa, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacen en Europa? Ferrocarril, traigamos el ferrocarril. ¿Qué hacen en Europa? Edificios de empresas internacionales con determinadas características, ¿sí? De vidrio, Bueno, venimos aquí y le copiamos. ¿Sí? Sería esto es Puerto Madero, ¿no? Esto es Frankfurt. Bueno, venimos y lo copiamos. ¿Y qué te queda como resultado? No, te queda el resultado que en realidad, bueno, sos Frankfurt, ¿sí? Te sale como un simulacro, como una copia, digamos, donde vos, pero una copia mal hecha, ¿no? Porque obviamente acá lo que tenés es, eh, literalmente, Puerto Madero debe estar más o menos, sí, por acá, muy cerquita, se va, podés ir caminando. Donde a 10 minutos, 20 minutos de caminata tenés un barrio muy popular y muy precario, donde tal vez se muere alguien acá porque no entra la ambulancia, literalmente, en una enfermedad o una dolencia que entrando una ambulancia y llevando a la persona al hospital la salvás, se termina muriendo, porque no entra una ambulancia, es como algo muy precario, ¿no? Eh, o donde no hay acceso eh, a servicios públicos esenciales, ¿no? Y por el otro lado, entonces vos tenés una arquitectura europea, que vos mirás esta foto y parece que estás no sé, en un país europeo, ¿no? Entonces, ahí estaría el simulacro, ¿sí? El punto cuál es, que no se tiene en cuenta que Latinoamérica es una región, hay una diferencia esencial entre Latinoamérica y Europa y no se reconoce esa diferencia. Siempre en el punto número uno, sí, siempre en el punto número uno, terminamos hablando de lo que se denominaba el marianismo. ¿Qué es el...? Vamos a poner acá. Ya termina. Sí. La otra corriente es el marianismo. ¿Sí? El marianismo, esto para nosotros nos va a parecer un poquito más extraño desde Argentina, pero bueno, lo vamos a tomar porque es interesante acá lo que plantea. Lo que plantea es que con el nombre de marianismo sería como una denominación, un nombre asociado al sincretismo religioso, como esto que decíamos, de tomar, esto que decíamos en Borges, como de tomar algo, pero recontra transformarlo. Por eso denominación asociada al sincretismo religioso de la sociedad del Virreinato de Nueva España. Lo que plantea es que en Latinoamérica se fueron creando, por eso habla acá de creación, ¿sí? Una creación propia latinoamericana, ¿sí? Una creación propia de Latinoamérica, ¿sí?
una creación cultural muy potente, es muy potente, esto es muy potente hasta el día de hoy, sobre todo en México es muy potente, eh, desde hace siglos, y imagínense que sigue siendo muy potente hoy, que es el culto a la Virgen. En Argentina está la Virgen, la patrona del país, que es la Virgen de Luján. En México es la Virgen de Guadalupe. Es un culto muy, muy extendido en la población, en todas las clases sociales, y como muy, muy arraigado, como es algo que está muy vinculado a las clases sociales, a las atraviesa gran parte, a distintas condiciones sociales, distintas condiciones culturales, como que es algo propio de México, ¿no? Eh, lo particular ahí, esa creación propia, es que fue una creación colectiva, es decir, no fue una creación individual, sino que fue una creación que fue gestando el propio pueblo mexicano, y ya es prácticamente una cuestión cultural, ¿no? Y sí, como una devoción muy, muy fuerte a la Virgen de Guadalupe. Esto, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, me contaban que de una persona que estuvo en México, que incluso hasta los narcotraficantes o las personas que estaban en situaciones delictivas muy complicadas, por ejemplo, en el arma, generalmente le hacían escribir algo, o tipo como que algo a la Virgen de Guadalupe, como para que la Virgen los protegiera, ¿no? Fíjense ahí la devoción, ¿no? Como encomendarse a la Virgen, o encomendar el arma también como una señal de que los protegiera a estas personas, ¿no? Eh, Se plantea en realidad como justamente una creación propia de Latinoamérica. Digo, no va a parecer lejano porque tal vez alguno acá escuchó de la Virgen de Guadalupe, pero donde se ve muy fuerte es en México, ¿no? Eh, entonces, agrego, sí, dos cosas y ahí estaríamos. Fíjense acá cómo nombramos el desarrollismo. Ahora lo vamos a explicar. Redacto el segundo punto, así ya después ahí terminaríamos, ¿sí? Ahí terminamos otra vez con quién la promueve.
Bien. En esta segunda corriente, denominada marianismo, ¿sí? Dijimos que hacía pie en esa creación cultural religiosa colectiva que crea el pueblo mexicano, que tiene que ver con el culto a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Eh, Plantea entonces que la cultura latinoamericana, vamos a ponerlo acá, que así queda todo en una hoja, la cultura de Latinoamérica tiene como algo particular, ¿sí? Que es no diría la religión católica, sino sería ¿qué tiene de particular Latinoamérica? Un tipo particular de catolicismo. Por eso no digo el catolicismo, porque él es algo general, sino como un tipo particular de catolicismo, ¿sí? Que se construyó acá, digamos, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII en Latinoamérica, con determinadas religión, obviamente, que es la católica, pero determinadas ideas, ¿sí? Y en ese sentido se fue construyendo en Latinoamérica una forma particular del catolicismo. ¿Por qué digo particular? Porque no es universal, no es igual el catolicismo europeo que el latinoamericano, se va gestando como algo particular. Esa forma de vivir la fe católica resiste frente a los intentos modernizadores de las élites. ¿Sí? Es algo como que va a resistir, ¿sí? Va sí, a resistir los intentos, si se quiere, de dominación cultural de las élites, ya sea externas o internas, ya sea externas, es decir, de otros países, o de élites que estén en el país. Que esas élites pueden ser desde ideas como el desarrollismo, que es lo que estuvimos viendo en historia, acá fíjense, estoy en 1960, ¿sí? Esto decía, bueno, hay que copiar el modelo norteamericano, esto que yo decía, bueno, para ser un país desarrollado, ahí estamos en vías de desarrollo, hay que más o menos así copiar lo que quiere Estados Unidos, o incluso ideas de afuera también, como puede ser el marxismo, que también se lo ha visto como una cuestión como imperialista, ¿sí? Por eso acá surgió después, dijimos, la nueva izquierda, como contrario a esto, bueno, el marxismo que decía, bueno, en lugar, no hay que copiarlo de Estados Unidos, hay que copiarlo de Rusia, y ahí, bueno, es lo mismo. O incluso las élites ilustradas del siglo XVII, ¿no? Como que esa forma católica latinoamericana era como lo particular de Latinoamérica que te diferenciaba de otras regiones. Era lo propio, si se quiere, ¿sí? Lo propio latinoamericano. Y eso se expresa en una religiosidad popular, ¿sí? Esa cultura latinoamericana, ¿sí? Que está vinculado a una forma particular de catolicismo, ¿sí? Tiene una manera de vivir lo religioso católico, repito, que por ejemplo es muy diferente a la europea, por más que los dos sean católicos. Es una forma en la cual hay como una oposición, es contraria a la razón instrumental, a esto que nosotros veníamos viendo, que acá sí ya veo fíjense, acá sí hay una fuerte, con esto, hay una fuerte diferencia con lo europeo, donde la razón instrumental es la clave, eso que estuvimos hablando de Weber, de la idea de la razón. ¿Se acuerdan? Hablamos del liberalismo económico, decíamos, bueno, que el hombre es un ser racional, ¿sí? ¿Cómo pienso al hombre? Como un ser racional, bla, bla, bla. Bueno, en el mismo momento, digamos, en Europa se está yendo para ese lado de pensar, ¿qué es el hombre? Es un ser racional. Justamente esta forma particular de vivir la religión católica es que era casi contrario a ese punto. Es decir, que permanece del lado del sujeto y del lado de la parte como más vinculada a los sentimientos del hombre. ¿Sí? ¿Sí? Como más anclado ahí. ¿Sí? De hecho, desde Europa, desde ese hombre racional, es que, bueno, que ahora eso fíjense que es un pensamiento bien moderno, ¿no? Como que si alguien tiene una fe religiosa,
se es visto como no racional y como la persona que no cree. Algo se abandonó eso igual, pero bueno, no importa. Como que en su momento, más en otro momento era esta idea de, bueno, yo soy superior a vos porque no creo en la religión y yo soy una persona racional, ¿no? Dicho capaz con otras palabras, a veces como que esto circula. Bueno, vos creés en algo que no ves y bueno, como es una boludez, y yo soy un hombre racional que creo en lo que veo. Es decir, en realidad, fíjense que ese comentario así es bien de la modernidad, ¿no? Porque es, bueno, ver al hombre como un ser racional, anclado en la ciencia, digamos, ¿no? Como que, bueno, lo otro obviamente, como la cuestión de la fe no la puedo comprobar científicamente, bueno, es una boludez, ¿sí? Entonces, eso es algo bien de la modernidad. Bueno, Latinoamérica dice, bueno, se va construyendo una religiosidad popular, pero no una religiosidad que se explica en las universidades, sino una, digamos, cómo realmente la gente vive la fe, ¿sí? Que es una forma de vivirla contraria a la razón instrumental, ¿sí? Que permanece del lado del sujeto y permanece del lado de los sentimientos, ¿sí? Va a haber dos grupos, ¿sí? Como que esto es algo bien propio de Latinoamérica, ¿sí? Esta segunda corriente vinculada a lo que denominamos como el marianismo fue promovida por corrientes obviamente vinculadas al catolicismo y también el indigenismo, ¿sí? Bueno, terminamos, solo dejo el título del último punto, el siguiente va a ser el último video, que va a ser 2, integración. ¿Se acuerdan que dijimos que estamos trabajando en las representaciones? Es decir, cómo se vincula Latinoamérica con la modernidad central. Y ahí había dos representaciones. Uno, simulacro. Y dos, integración. ¿Sí? Sería el segundo, sí que una hojita, dos carillas. ¿Sí? Una hojita. Y ahí terminamos este tema. Bueno, espero que se encuentren bien. Saludos.